Y 3 minutos, tablero de noticias a esta hora, porque 30 firmas en la Cámara de Representantes dejan en firme la moción de censura. Pues con esto, Silvia, acuérdese que esto es todo un ministro de procedimiento, pero con 30 firmas ya la representante Catherine Miranda lo que hizo fue radicar la moción de censura contra el ministro de Defensa Pedro Sánchez. Esto en medio de la polémica por los recientes bombardeos en los que han muerto menores de edad. Firmaron incluso 3 representantes del pacto histórico del partido, del movimiento político del presidente Gustavo Petro Mateo. Pues los recientes bombardeos de la fuerza pública en diferentes zonas del país podrían llevar al ministro de Defensa Pedro Sánchez a su salida del cargo. Es al menos lo que van a intentar algunos sectores políticos en el Congreso. La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Catherine Miranda, radicó una moción de censura contra Sánchez con 30 firmas de representantes de diferentes partidos. Hay incluso 3 firmas de representantes del pacto histórico. Yo espero una profunda coherencia por parte del pacto histórico y aún del mismo gobierno, que hace 6 años acá estuvimos nosotros votando y haciendo la discusión de una moción de censura contra Botero en unos hechos bastante parecidos a los que hoy nos llevan a la moción de censura. Entonces espero realmente que la moción de censura prospere. Y es que en la plenaria de este martes el tema principal ha sido el de los bombardeos. Desde diferentes sectores políticos han reaccionado a esta situación. La representante Jennifer Pedraza. El reclutamiento de menores ha aumentado 160% y el presidente se atreve a decir que se ha reducido. Más o menos un gobierno laxo con las cabezas de las organizaciones criminales y duro contra los niños y las niñas reclutadas, víctimas del conflicto armado, no lo podemos aceptar. Renuncie, ministro de Defensa, apoye la moción de censura en contra de este ministro. Es importante recordar que hasta el día de hoy en el Congreso no ha prosperado ninguna moción de censura. Mateo, gracias. Mire el dato que nos manda un oyente, don Pedro Viveros. Señor. En Nueva York, viaje en helicóptero por 30 minutos. Sí. Cuénteme el dato. ¿Cómo? Me interesa. ¿Le interesa? Hay gente interesada. $250. Gustico. Eso es 200.000 pesos. No. $250. Bueno, deben ser $1 millón de pesos. $1 millón de acotados. Más o menos. Alrededor de 750.000, $1 millón de pesos, en pesos colombianos, 30 estoy hablando por pesos persona. Depende Por del persona. cambio, depende del Por cambio. persona. Por persona, depende Sí. del cambio. Por El persona. cambio es ahora. Y permítame una cosa además, a usted tiene que armar el grupo, ¿no? Claro, Usted no claro. puede montarse solo No, y ya no. del helicóptero despega. Oiga, pero hay que pues, pagar es- a En Atlanta Vale, es un pero- poquito más barato, $150. dólares. Pero lo de Nueva York es Nueva York. Sí. Es que ver, desde imagínense arriba, la Estatua de la Manhattan. Libertad, Manhattan. Es que Atlanta es una mierda. No, Yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo no, eso. pero bueno, el dato, porque estaba hablando Pedro ahora de darse un lujo, una vueltica en helicóptero por Nueva York. Si quiere lo 250. llevo Ustedes para que no vieron. tenga que pagar tanto, solo me da para la gasolina y ya. Hablando de Nueva Y York, si- ¿usted no ha visto la imagen de una señora que es colombiana que llega a la estatua y ve la estatua y se persigue? Como si fuera pues, Dios. a la No, de Virgen de pronto Guadalupe. agradeciendo que llegó allá. Sí, debe ser. Gracias Se de dio ese coronó. gustico. Se dio el gustico de ir a la Estatua de la Libertad. Pero no, pero lo haces coronó. como con devoción. Con o sea, devoción. no está haciéndolo como, ay, la Estatua de la Libertad, sino como pidiéndole. O sea, Diciendo, así, no me cogieron. ¿No me qué? No, hombre. A don Felipe Sánchez, oyente del programa, gracias por el dato. $250 le El vale. de la Estatua de la Libertad, que yo no lo he hecho. Yo vi la Estatua de la Libertad de lejos, pero me estoy enterando que es gratis. Además, que hay un ferry que va gratis. Sí, claro, no llega allá gratis. Yo ese viaje Le no- voy a dar yo no solo me un lo he dato probado. que Yo la vi de lejos, me pareció Usted bonita se va a ya. reír de que siempre relaciono con comida. Sí. De las mejores hamburguesas del mundo. Ah, que no, puede pues comer ahí. usted, es Por en la la ley Estatua de la Libertad. estatutaria. ¿Sabe qué Hay un, también? hay un restaurante ahí en la Estatua de la Libertad, en la base de la Estatua de la Libertad. Usted puede subir hasta la ¿Qué corona. marca es? Pero usted se puede quedar abajo y tomarse la foto. Lo que pasa es que la vista de Manhattan es muy bonita. Sí. Y usted entra ahí y tiene una hamburguesa más buena. Pero ¿sabe Entonces, también mientras con todos qué? suban a la corona, ¿Cuál usted es come la hamburguesa. hamburguesa de la Estatua de La la puede Libertad? acompañar, ¿sabe con qué? Five Con una Guys o cuál limonada, es? una limonada que solamente está en ese lugar, que es tan deliciosa, pero tan rica, que además tiene el vaso es con la forma de la Estatua de la Mire, Libertad. mire. Exacto. ¿Sabe que a mí no me llamó la Claro, atención ir hasta la Estatua de la Recomendación- Libertad? Por eso la vamos a La vi traer a lejos y me Colombia, la pareció Estatua de la Ese interesante. paseo es bien rico. Qué gente tan viajada. Qué mire. viajado de gente. Lorena Pero diciendo ¿cuál la es su gusto? limonada de la Estatua de la Libertad. deliciosa, Claro. sí. Pero bueno, ahí está. No le Sí. ha preguntado a Aurorita cuál es el gusto. Aurorita, sí. Jacksonville. ¿Cuál es su gusto? El gusto que se daría a usted, ¿cuál sería? O que sea dado. Una Semana Santa sin que me toque trabajar. Ay, Aurorita, sí, para poder hacer la oración. Yo le ¿No le ayudo y gustaría ir a Jacksonville? si quiere vamos a visitar los 7 monumentos usted y yo. Protégela, Señor, con tu espíritu. No, es que
¿Cómo dijo? No, porque no hay limonada de no sé dónde. Limonada, de la estatua. Bueno, en el tablero de noticias seguimos con el tema de los menores muertos en combate, Silvia. Pues a la sede de Medicina Legal en Villavicencio están llegando las familias de los menores que murieron en el bombardeo en Guaviare contra las disidencias de alias Iván Mordisco. Jorge Blue Radio habló con el papá de uno de ellos y contó cómo el grupo ilegal reclutó a su hijo a través de engaños. Por eso está pidiéndole a la fuerza pública evitar cualquier tipo de ataque que involucre pues a la sociedad civil. Carlos Andrés Pérez tiene la historia completa porque sí, hay familias que terminan llorando a estos jóvenes que son víctimas del conflicto armado, a quienes engañan y reclutan. Carlos. Compañeros y compañeras de Voz Populi, muy buenas tardes. Se trata de Etzenover Barbosa Pescador, un hombre de 32 años de edad quien, según sus familiares, fue castigado por las disidencias de las FARC en el Guaviare por una discusión que tuvo con su pareja sentimental. Las disidencias de las FARC lo habrían retenido y obligado a estar con ellos por un año. Desde entonces sus familiares no tenían razón de él. Nelson Hernández, su padre adoptivo, llegó hoy a Medicina Legal a reclamar su cuerpo. Nelson lamentó lo sucedido y cuestionó los operativos militares y además rechazó la muerte de los menores de edad. Qué pena con la guerrilla, pero no deben de hacer eso porque todos los que mataron, murieron, fueron niños. No, ahí no hay ninguno. El más mayor era él. Imagínense, él es más mayor. Tenía 32 años. Y los otros de 14, 15, 16, 17 años. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, y una gente tendrá una mana de niños? Obvio que armados, pero niños. Era guerrillero, él lo llevaron allá. Nelson recordó a su hijo adoptivo como un joven trabajador, se dedicaban al campo y a la construcción. Otras personas también han ido llegando hasta Medicina Legal para reclamar los restos de sus familiares o incluso solo para saber si su ser querido, que está desaparecido, es uno de los muertos. Don Carlos Andrés Pérez, gracias por su información. Y hay nueva rectificación que le ordenan al presidente Petro y al ministro del Interior, Silvia. Sí, la decisión es del Consejo de Estado, Jorge, porque en un término de 5 días, el presidente Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, deberán rectificar una serie de acusaciones que hicieron contra el personero de Ocaña, José Armando Borges. Ambos funcionarios, el mandatario y el gobierno, señalaron a este personero de colaborar con el ELN. Sergio Barbosa. El presidente Gustavo Petro tendrá que retractarse otra vez de sus acusaciones en contra de las personas en la red social de X, pues en una decisión reciente el Consejo de Estado le ordenó al primer mandatario y al ministro del Interior, Armando Benedetti, que en un término de 5 días rectifiquen sus acusaciones en contra del personero de Ocaña, Jorge Armando Borges, a quien señalaron de colaborar con el ELN. El alto tribunal concluyó en este caso que tanto el presidente como el ministro del Interior hicieron señalamientos personales, directos y carentes de pruebas en contra del personero, al cuestionar públicamente su postura crítica frente al decreto de conmoción interior en el Catatumbo. La sala advirtió que estos mensajes comprometen la reputación del personero y lo exponen a riesgos adicionales y superan los límites permitidos de la libertad de expresión en los altos funcionarios del Estado. Por eso le ordenó al presidente realizar una rectificación en la siguiente alocución oficial que se transmita por televisión y al ministro del Interior publicar un mensaje correctivo en X, etiquetando al personero y manteniéndolo por 3 meses en su perfil. Sergio, gracias. Noticias en un 2x3, Silvia. Aldo Cadena salió oficialmente de la vicepresidencia del FUMAG, esto en medio de los cuestionamientos por los problemas de atención a los docentes y sus familias tras la implementación del nuevo modelo de salud. Cadena estuvo 10 meses en el cargo, fue noticia en septiembre pasado, cuando el presidente Gustavo Petro le jaló las orejas en un consejo de ministros por no cumplir con las metas de los cambios en el sistema. En su reemplazo llega Germán Bayona Abella. Es que no sé si es Hernán o Germán, pero debería ser Germán. La otra noticia, Jorge, el Papa León XIV criticó la manera extremadamente irrespetuosa en que Estados Unidos está tratando a migrantes que llevan años viviendo en ese país. Está pidiendo escuchar a los obispos estadounidenses, quienes han condenado la política de deportaciones del gobierno de Donald Trump. El pontífice recordó que cada nación tiene derecho a controlar sus fronteras.
pero denunció la falta de humanidad y los episodios de violencia en las actuaciones contra inmigrantes. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos expresó su preocupación por la estigmatización a migrantes y alertan sobre posibles redadas en escuelas, en hospitales y lugares de culto, lo que sin duda ha generado temor entre las familias de inmigrantes. Y la tercera noticia: al menos 13 personas murieron tras un nuevo bombardeo de Israel contra un complejo de entrenamiento del grupo terrorista Hamas, esto en el sur del Líbano, donde también está el mayor campamento de refugiados de ese país. Dice Israel que tomó todas las medidas para evitar el mayor daño posible a civiles, pero que estas operaciones son necesarias para no permitir el rearme de las milicias en esa zona.